Todo comenzó dentro de los bulliciosos pasillos de la Universidad Annan, una encrucijada vibrante y llena de energía donde estudiantes de todos los ámbitos se congregaban para perseguir sus sueños y forjar su futuro. En una tarde cualquiera, en medio del zumbido de la vida campus, un joven llamado Son se relajaba en su modesto dormitorio, absorto en una película en su portátil. Debido a una enfermedad leve, había decidido tomarse un descanso de su rutina habitual. Al recostarse, una figura monstruosa apareció brevemente en la pantalla, una criatura de animación pobre y fugaz, diseñada para ahuyentar el aburrimiento. Sin embargo, Son solo parpadeó y murmuró para sí que era demasiado aburrido para asustar. Aunque se sentía indispuesto, no experimentó mucha somnolencia ese día. Su mente estaba inquieta, o quizás simplemente aburrida, hasta que una notificación inesperada parpadeó en su pantalla. Había llegado un mensaje informándole que había sido añadido a un nuevo grupo. Con curiosidad, lo abrió y vio el hilo de mensajes. La identidad detrás de esta adición era un usuario que se hacía llamar Señor de la Montaña Amarilla, un apodo misterioso que inmediatamente despertó su interés. Aunque sonaba extraño, Son pensó que tal vez era solo otro compañero de clase intentando comunicarse, y aceptó rápidamente la invitación. Poco después, apareció otra notificación, esta vez, una invitación para unirse a un grupo de chat. Son, a pesar de su cansancio residual por la medicación, decidió aceptarla. Mientras desplazaba los mensajes, notó una directiva: todos en el grupo debían saludar al nuevo miembro. Sintiendo algo de sueño pero también curiosidad, escribió un simple hola, solo para encontrarse durmiendo suavemente, vencido por el agotamiento. Mientras estaba dormido, las conversaciones entre los miembros del grupo se profundizaron y se volvieron más animadas. Rumoreaban acerca del Señor de la Montaña Amarilla, comentando que había traído a otro nuevo miembro. Aparecieron varios comentarios, algunos casuales, otros más inapropiados, una característica típica de grupos en línea llenos de personalidades diversas. Entre estos, había un comentario lascivo sugiriendo que, si el nuevo miembro era una mujer, debería compartir las medidas de las partes más vitales junto con una foto. El grupo respondió con disculpas en broma dirigidas al Señor de la Montaña Amarilla, como una broma sobre su severidad, mientras secretamente alimentaban su curiosidad por la figura misteriosa. Mientras tanto, uno de los participantes del chat, un chico con cabellera roja de intenso color, apareció en la pantalla en una ventana separada. Estaba visiblemente sorprendido, golpeando el mesa con el puño, con la voz tensa por la rabia, y declaró que mostraría a todos la furia de su espada. Otra voz respondió con frialdad, desafiándolo a un duelo, lo que provocó un intercambio feroz de bravatas. Este joven de cabellera roja era conocido como Saber, famoso por su fuerza excepcional, y conocía bien el peligro de enfrentarse a ciertos oponentes. Sin embargo, en ese momento, comprendió que enfrentarse directamente al retador sería una locura, y la vulnerabilidad parpadeó brevemente tras su desafío. Los demás en el grupo se rieron de su intercambio, compartiendo bromas sobre la llegada de otro nuevo integrante cuya identidad permanecía en el misterio. Mientras el chat digital seguía, todo el grupo vibraba de anticipación, esperando con entusiasmo el primer mensaje del último recluta. Son permaneció ajeno a todo esto, perdido en su sueño latente, hasta que de repente se despertó, confundido. Su mente repitió el fragmento de un sueño en el que había sido añadido a un grupo de chat. Al revisar sus mensajes, le sorprendió ver que ya había recibido 72 mensajes durante su sueño. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que las conversaciones estaban llenas de debates sobre poderes, batallas, habilidades extraordinarias y hazañas que sonaban más a leyendas de mundos fantásticos que a charlas cotidianas. A pesar del caos, Son encontró una extraña fascinación. Disfrutaba de la compañía de esas personas excéntricas, maravillándose con sus ideas bizarras y creativas. Su pensamiento inicial fue simplemente curiosidad. ¿Quién era exactamente el Señor de la Montaña Amarilla que lo había añadido? Aunque no comprendía completamente las implicaciones, sintió que esa misteriosa invitación tendría un impacto profundo en su vida, quizás incluso poniéndolo todo patas arriba. En medio de esa realización, los pensamientos de Son se dirigieron a su propia vida, sus recientes sentimientos de melancolía. Últimamente,
había sido perseguido por una sensación de pérdida de propósito, habiendo renunciado a perseguir grandes sueños, solo estudiando porque creía que eso era lo que debía hacer. Las conversaciones en el grupo, llenas de historias de batallas, magia y heroísmo, se convirtieron en una extraña fuente de diversión, una pequeña escapatoria de su realidad monótona. Esas historias de heroísmo y fantasía se volvían cada vez más cautivadoras, casi embriagadoras, mientras se imaginaba en aventuras donde podía salvar princesas y manejar espadas poderosas. Esa noche, de regreso en casa, Son vio otra película, sintiéndose casi más soñoliento que nunca. Las historias de terror que antes podrían haberle interesado ahora solo le aburrían profundamente. Al adentrarse nuevamente en el sueño, soñó vívidamente, una visión intensa de sí mismo rescatando a una princesa en peligro, convirtiéndose en un verdadero héroe en un mundo de monstruos fantásticos y valientes guerreros. Su mente giraba con imágenes de valor, desafío y aventura, recordándole que, en lo profundo, una parte de él aún anhelaba la emoción más allá de las rutinarias monotonías diarias. Mientras tanto, en el grupo de chat, las historias fluían bajo la superficie del tapiz digital. Las discusiones sobre la identidad del Señor de la Montaña Amarilla continuaban, con algunos miembros alabándolo como un genio, un estratega maestro cuyos movimientos parecían más allá del entendimiento común. Otros, sin embargo, permanecían escépticos, cuestionando la legitimidad y las motivaciones detrás de sus acciones. Un miembro, al darse cuenta de que había cometido un error al escribir, admitió que por accidente había añadido a la persona equivocada, un error simple pero embarazoso que revelaba lo fácil que las conexiones en línea podían volverse confusas e impredecibles. A medida que avanzaba la noche, la actividad del grupo se intensificaba, formando un torbellino de especulaciones y pequeños conflictos. La participación de Son seguía siendo solo un susurro en el trasfondo de este caótico universo digital. Sin embargo, en lo profundo, él sentía que su vida se acercaba silenciosamente a un punto de inflexión, uno que desafiaría sus percepciones, encendería su imaginación y posiblemente lo conduciría a una realidad mucho más extraordinaria de lo que alguna vez había imaginado. El misterioso Señor de la Montaña Amarilla y su enigmático grupo habían abierto una puerta que él no sabía que estaba esperando, y una vez que la cruzó, no había vuelta atrás. En ese momento, el mundo ordinario de Son quedó irremediablemente ligado al universo fantástico que se desarrollaba en tiempo real dentro de ese extraño espacio en línea. Cada mensaje, cada interacción, lo acercaba más a un destino que no esperaba. Poco sabía él que, simplemente aceptando una invitación una tarde, estaba entrando en un mundo donde las leyendas, el valor y los poderes misteriosos pronto serían parte de su vida cotidiana, convirtiendo sus rutinas mundanas en la base de una nueva y épica aventura. En un día común, se desplegó un momento aparentemente insignificante que, de manera inesperada, tendría un impacto que repercutiría en las vidas de todos los involucrados. Todo empezó con una solicitud simple, alguien en el chat virtual pidió fotos, un acto mundano que parecía trivial a simple vista. Sin embargo, desde ese comienzo trivial, estalló un caos con sorprendente intensidad. La persona que hizo la petición pronto quedó abrumada por el remordimiento al darse cuenta de que había coqueteado con un chico que también formaba parte del mismo grupo. Sus acciones, aparentemente inocentes en ese momento, se convirtieron en una ola de incomodidad y vergüenza. La comunidad en línea empezó a reaccionar rápidamente, algunos miembros exigieron que esa persona fuera expulsada del grupo por completo, expresando su indignación y sospechas. En medio de este alboroto, se encontraba un anciano, sentado con calma en su asiento, conocido en el grupo como la Montaña Amarilla. Su reputación era la de una persona sabia y con temple, pero incluso él mostraba reticencia a tomar decisiones impulsivas. Argumentó que expulsar a alguien sin comprender todo el contexto dañaría su propia reputación y llamó a la paciencia. Luchando contra la duda y el peso de su responsabilidad, el anciano decidió probar una forma de adivinación, creyendo que podría arrojar luz sobre lo que realmente ocurría. Con una concentración vacilante, dirigió sus poderes espirituales hacia un cuaderno desgastado, ansioso por vislumbrar el futuro. Lamentablemente, sus habilidades en la profecía eran apenas aceptables, sus intentos de predicción resultaron ser desastrosamente inexactos.
Cada esfuerzo producía una visión distorsionada y sin sentido, dejándolo más confundido que nunca. Al final, no pudo ver nada concreto, y la incertidumbre le comía las entrañas. Consciente de que decisiones precipitadas podrían causar más daño que bien, anunció al grupo que mantendría al chico problemático en el grupo por ahora, enfatizando que necesitaba tiempo para observar y resolver otros asuntos urgentes. A pesar de algunos murmullos de descontento, el grupo accedió, aunque seguían siendo escépticos. El anciano les tranquilizó asegurándoles que su demora era necesaria, ya que asuntos complejos requerían toda su atención. Mientras tanto, acostado en su cama, el protagonista sentía cómo su cuerpo se hacía más débil, una sensación familiar que a menudo acompañaba sus momentos de introspección y cansancio. Como de costumbre, dirigió su mirada al grupo en línea, curioso por sus conversaciones. Para su sorpresa, descubrió que lo habían añadido por error. La revelación fue extraña. Este grupo, que parecía hablar de asuntos cotidianos, incluso tenía miembros con hijos. Al principio pensó que su interés en el grupo desaparecería en poco tiempo, pero ya habían pasado 10 días desde que se unió. Su rutina diaria permanecía igual: despertarse por la mañana, tomar su teléfono y revisar de qué hablaba todo el mundo. Las discusiones del grupo eran sorprendentemente serias, a veces casi creíbles. Los miembros tomaban sus conversaciones con tanta seriedad que podía confundirse con conocimientos reales. Un día, recibió un mensaje del supuesto maestro médico del grupo. Decía que había formulado un elixir básico, una especie de brebaje alquímico. El mensaje le impresionó. Esa persona, que normalmente enviaba solo palabras breves, ahora había escrito extensamente. Para entonces, ya conocía la personalidad de cada miembro. Estaba el cultivador del río Norte, siempre en línea y conocido por ser sumamente excéntrico, Saber, un alborotador que permanecía conectado todo el día, ansioso por estar en conflicto, el séptimo miembro del clan, agresivo y beligerante, también presente constantemente. El maestro médico, en silencio la mayor parte del tiempo, era otro miembro firme que permanecía en el grupo a pesar de su naturaleza callada. Un monje errante, conocido simplemente como la pluma suave, que prefería comunicarse con emojis, y que claramente era una mujer, de la cual el protagonista estaba seguro, la única presencia femenina aparte de los demás. Lo que más le intrigaba era la discusión continua del grupo sobre una receta extraordinaria. El maestro médico compartió no solo la fórmula, sino también el proceso completo de preparación. Para sorpresa del protagonista, algunos ingredientes parecían muy comunes y fáciles de conseguir, mientras que otros sonaban completamente desconocidos. Por curiosidad, empezó a cuestionarse si estas personas estaban delirando, hablando de ingredientes y sustancias que probablemente no existían en la realidad. Temiendo que alguien pudiera intentar fabricar una pócima tonta o peligrosa basándose en esa dudosa información, vaciló, contemplando si advertir a todos para que no intentaran esa especie de experimento. Justo cuando estaba a punto de enviar un mensaje de advertencia, un emoji, una simple cara sonriente, fue publicado por otro miembro. Esta persona afirmó haber probado la receta y reportó que funcionaba de maravilla. El maestro de la medicina expresó su gratitud por el éxito, añadiendo unas palabras de elogio. El protagonista encontró esto extraño. Alguien había creado realmente esa llamada elixir de templado corporal. Su sospecha creció: ¿era genuino o solo otro engaño? Se volvió cada vez más cauteloso, y decidió anotar toda la receta en detalle, sospechando que podría ser alguna forma de veneno de acción lenta diseñado para dañar gradualmente en lugar de inmediatamente. Tal vez nadie moriría rápidamente, pero el daño podría ser duradero. Planeaba preguntarle a su primo al respecto pronto, temiendo lo peor. Mientras tanto, permanecía en alerta, vigilando cuidadosamente al grupo y esperando que ningún daño sufrieran sus integrantes. La tensión en este extraño espacio digital se intensificaba con el paso de los días, y fuerzas invisibles parecían estar en juego. Cada nuevo mensaje, cada revelación, solo profundizaba su sospecha de que algo mucho más ominoso se desarrollaba de lo que los miembros del grupo imaginaban. Durante este periodo, en un lugar lejano conocido como el Reino de los Espíritus, otra historia cosía en silencio, conectada por hilos de poder misterioso y secretos antiguos.
Pero por ahora, el foco seguía en la comunidad en línea, donde secretos se acumulaban bajo capas de charlas aparentemente inocentes, esperando el momento adecuado para revelarse. Mariposa, una chica de actitud tranquila pero misteriosa, pisa con gracia la superficie brillante de un lago tranquilo. Su intención está clara, planea aprovechar la breve ventana en la que el anciano sale de casa para escapar. Su objetivo final es perseguir y atrapar al espectro que ha buscado obsesivamente, convencida de que esa entidad espectral posee la clave para sus deseos más profundos. Mientras se mueve sin esfuerzo sobre el agua, con la concentración aguda e inquebrantable, se promete a sí misma en silencio que su misión debe tener éxito, sin importar los riesgos. Luego, cambiamos nuestra atención a una escena doméstica tensa. El primo del protagonista y su madre están en una discusión acalorada sobre una receta inusual. Es una mezcla extraña, ingredientes raros, instrucciones peculiares, tan bizarra que ya contemplan hospitalizar al joven, sospechando que podría estar perdiendo el juicio. La atmósfera está cargada de preocupación y sospecha mientras debaten sobre la seguridad y el propósito de esta misteriosa infusión, cuestionando si vale la pena arriesgarse. Mientras tanto, el protagonista despierta de lo que claramente fue una pesadilla. Con el corazón latiendo con fuerza, reconoce que fue un sueño perturbador, uno que deja una impresión indeleble de caos y confusión. Rápidamente concluye que compartir estas visiones inquietantes con otro solo podría reforzar sus dudas sobre su cordura. Mejor quedarse en silencio, piensa, no sea que le tomen por inestable o delirante. Al mirar hacia afuera, el brillante sol que ilumina un cielo sin nubes, una pregunta se forma en su mente. ¿Debería hacer ejercicio hoy? Quizás. Pero primero, decide entregarse a unas partidas del popular juego League of Legends, un refugio de sus pensamientos inquietos. Maneja con destreza en medio de las batallas, culminando en un impresionante pentakill que demuestra su prodigioso talento. El reloj marca el mediodía y, a regañadientes, cierra el juego, solo para ser recibido por una avalancha de notificaciones. Su pantalla se inunda de mensajes de amigos y conocidos. Uno en particular resulta especialmente curioso, es del Rey del Norte, que afirma que una receta en particular ha funcionado a la perfección. Otro proviene de alguien que prepara té con calma, comentando sobre un monje que simplemente envía mensajes con emojis, sumando a la extraña aura que rodea estas comunicaciones. Al mismo tiempo, una figura misteriosa conocida como Pluma Suave, que aparentemente es una chica, le contacta amablemente pidiendo que le envíen un mensaje. Se dice en la comunidad virtual que Pluma Suave ha desaparecido, y cuando le preguntan por su ausencia, alguien explica que su hermano fue a visitarla y fue golpeado en una especie de altercado. Pluma Suave, o quizás un personaje diferente, expresa su deseo de visitarlo, insinuando una añoranza por la conexión en medio de la incertidumbre. El chico siente un quiebro de tristeza al escuchar todo esto, percibiendo un nivel de vulnerabilidad y anhelo detrás de esos ecos digitales. Mientras tanto, el protagonista observa las historias silenciosas contadas por sus amigos, encontrando sus relatos extraños pero intrigantes. Lo que más le desconcierta es la cantidad de personas aparentemente locas que eligen creer en estas historias, tomándolas muy en serio. Comienza a preguntarse si estos relatos podrían ser ciertos o si tal vez está perdiendo lentamente el control de la realidad, igual que ellos. Reflexionando sobre sus sueños, vívidos y surrealistas, se convence a sí mismo de que debe resistirse a convertirse en uno de esos almas engañadas. Sin embargo, justo cuando está a punto de enviar un mensaje al Rey del Norte, una conversación capta su atención. El Rey del Norte y un miembro del Clan del Sur discuten sobre eventos en la ciudad llamada H, mencionando un avance o logro de alguien allí. Se le ilumina la mente al darse cuenta de que la ciudad H está cerca, y una chispa de curiosidad se enciende en su interior. ¿Verá algo extraordinario desde su perspectiva? Apretando su cabello con frustración, se pregunta si su creencia en estas historias, esa ciudad y sus misteriosos desarrollos, podría ser una señal de su propia caída en la locura. Seguro de que hoy es un día hermoso, sale a su balcón, convencido de que ninguna catástrofe le sucederá. El cielo está despejado, el sol brilla intensamente, transmitiendo una sensación de calma y estabilidad. Mientras tanto, en un lugar lejano, un hombre con una espada atada a la espalda se acerca a una joven.
Con una voz decidida, le informa que el 16 está llegando, quizás una fecha, una cuenta regresiva para algún evento importante. Ella responde con calma, llamándose a sí misma Séptima y anunciando que está lista, y se dirige hacia una librería cercana. El protagonista, observando todo esto en silencio, siente una extraña llamada. Cada nueva historia que encuentra hace que el tiempo parezca volar, como si sumergirse en tales relatos lo transportara a otra dimensión. Nota cómo el sol brilla intensamente en lo alto, su calor profundo recuerda a un día de verano. Entrega un libro a un empleado, quien comenta que tiene una lectura interesante, un jo para un día de retraso, o quizás un apodo divertido para el libro. De repente, un fuerte trueno retumba en el cielo, haciendo que todos se vuelvan sorprendidos. Para el protagonista, esta tormenta repentina resulta inquietante, con la sensación de que algo inusual está ocurriendo. Afuera, la ciudad de H está cubierta por una nube inesperada, que oculta el sol que antes era visible. El cambio fue tan repentino que los habitantes detienen sus rutinas diarias, intercambiando miradas sorprendidas. La alteración del clima añade a la sensación general de inquietud. El protagonista percibe todo como profundamente extraño, sintiendo que estos fenómenos pueden ser más que mera coincidencia. Desde su posición, observa a una chica situada en lo alto de un edificio, mirando hacia arriba con una expresión intensa. Cerca de ella, un niño extiende los brazos como si quisiera invocar poderes celestiales, proclamando que aprovechará la fuerza del cielo. La vista, surrealista y casi ridícula, deja una impresión de absurdo. El niño continúa gritando, agitando frenéticamente los brazos hasta que las nubes se apartan y vuelve a filtrarse la luz del sol. Toda la escena resulta confusa, haciendo que el protagonista se pregunte si los truenos y las tormentas son señales de algo mayor, quizás una manifestación del caos y el misterio que parecen impregnar su mundo. En lo profundo, lucha por comprender si estos fenómenos son reales o solo ilusiones nacidas de su mente inquieta, quizás insinuando una inevitable caída en la locura o revelando una verdad sobrenatural oculta bajo la trama de su realidad. Cada detalle, cada evento, parecen tejerse en un tapiz de maravilla e incertidumbre, obligándolo a cuestionar no solo lo que sucede a su alrededor sino también la misma naturaleza de su percepción y su cordura. En las calles tenuemente iluminadas de una ciudad al borde del caos, un joven navegaba rápidamente por los callejones laberínticos, su mente llena de confusión e incredulidad. Los acontecimientos del día se habían desenvuelto mucho más allá de lo que había podido anticipar, dejándolo cuestionando el mismo tejido de la realidad. En medio del caos, recordó un mensaje críptico de un grupo clandestino, un mensaje que insinuaba un evento extraño originado en la ciudad H, un evento que parecía casi surrealista en sus implicaciones. Aferrándose con fuerza a su teléfono, deslizó las crípticas mensajes, tratando de armar el rompecabezas. La sensación inconfundible de que todo era una ilusión meticulosamente elaborada le carcomía. ¿Podía confiar en su percepción? ¿Acaso toda esta experiencia fue un engaño elaborado para manipularlo? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, observó a un niño cercano, siendo regañado en voz alta por su necedad. La ingenua confianza del niño en que era invencible reflejaba sus propias crecientes ilusiones, y por un instante fugaz, se vio a sí mismo reflejado en los ojos del niño. La realidad le golpeó duramente, poco a poco, se estaba convirtiendo en tan ingenuo como aquel tonto joven, atrapado en la ilusión de una invulnerabilidad eterna. Una decisión se cristalizó en su interior. Tan pronto como su primo confirmara que el supuesto antídoto que poseían era falso, cortaría toda relación con el grupo. La idea de seguir entre individuos tan imprudentes, engañados creyendo en su invencibilidad, le resultaba insoportable. Su mirada se dirigió a la chica que estaba en la azotea, pasando silenciosamente junto a él. Parecía distante, absorta en sus propios pensamientos, pero su presencia era suficiente para recordarle la fragilidad del poder y el peligroso afán de influencia. Conseguir dominio nunca fue una tarea sencilla, y ahora comprendía eso mejor que nunca. De camino a casa, envió a su primo la receta del supuesto remedio, preguntándole si consumirlo podría causar la muerte. Por ahora, decidió no abandonar por completo el grupo, temiendo que alguien pudiera perecer si tomaban una decisión tan incierta.
Al volver a su computadora, fue recibido por una avalancha de notificaciones, casi 99 en total. La tentación de ignorarlas era fuerte, pero en última instancia, inútil. La curiosidad lo dominó, obligándolo a profundizar en las últimas novedades del grupo. Uno de sus miembros preguntó si el miembro designado había progresado sin dificultades en sus esfuerzos. Un individuo conocido como maestro de los trigramas respondió diciendo que había realizado una adivinación que indicaba que todo iba bien. Sin embargo, la desconfianza entre los miembros era alta. Muchos dudaban de la precisión de sus predicciones, especialmente en lo que respectaba a una chica involucrada en sus planes. Preguntaban si alguien en la cercana ciudad H podía verificar que ella estuviera bien, viva y sana. El consenso era firme, lo que el supuesto vidente proclamaba, lo opuesto debía ser cierto. El grupo no confiaba, sospechando engaños o desviaciones. Nuestro protagonista se rió en silencio ante la ironía. Parecía que esas personas se conocían desde hacía años, unidos por secretos compartidos y una mutua desconfianza. El rey del norte preguntó si alguien estaba en la ciudad H, pero nadie respondió afirmativamente. Admitieron conocer a alguien que vivía cerca, pero mostraron cautela para involucrarse. Quizá, pensaron, meterse con estos personajes imprevisibles era demasiado peligroso. Mientras tanto, una voz, descrita como pluma suave, mencionó que estaba preparando un viaje a la ciudad J, que se encontraba convenientemente cerca de su ubicación. La emoción invadió al joven al darse cuenta de que el miembro del grupo pasaría pronto cerca de su pueblo. El grupo decidió esperar a que ella confirmara el estado de la chica y expresó preocupación por la fiabilidad de la adivinación. La predicción de buena fortuna ahora parecía una mala señal, un presagio nefasto en lugar de una bendición. Enfurecido por su duda, el vidente golpeó el escritorio con el puño, la ira destellando en sus ojos. Insultado y frustrado, declaró un duelo para resolver sus diferencias. El hombre, aquel a quien identificó como lo suficientemente complaciente para su desafío, aceptó sin vacilar. Mientras tanto, el protagonista se encontraba reflexionando sobre lo absurdo de que se hubieran reunido en el palacio Sinin únicamente para un duelo. La imagen mental de dos guerreros luchando contra un dragón y un tigre le parecía surrealista, como escenas de un sueño febril. Era como si su mente estuviera languideciendo en la locura, eclipsada por visiones de batallas imposibles. Amaneció, y volvió a encender su ordenador, solo para encontrarse con informes de noticias sobre relámpagos, destellos espectaculares que iluminaban el cielo, pero que parecían ignorar su atención. Apareció un mensaje desde el campus, describiendo las secuelas de una eliminación de una banda. La gente especulaba sobre quién era responsable de apalear a esos matones, especialmente porque todos parecían ansiosos de venganza. A su indiferencia, pasó por alto los titulares, sintiéndose desconectado del caos. Pero en medio de esa distracción, la persistente imagen de los relámpagos permanecía en su mente. Releía allí, imposible de ignorar, atrayendo su mirada de regreso a la oleada virtual de notificaciones. Frustrado, pensó en abandonar el grupo por completo, sintiendo que su participación era peligrosa o inútil. Sin embargo, en ese momento, su pantalla reveló que todos, cada miembro, estaban en línea simultáneamente, un acontecimiento extraño, casi surrealista. Surgió la pregunta, ¿alguna vez duermen estas personas? ¿Alguien realmente descansa? Un estornudo resonó en el chat grupal, y una figura, descrita como el cultivador del río del norte, comentó que la gente no podía dejar de obsesionarse con él. El maestro de medicina del grupo compartió un mensaje críptico, aunque incompleto, insinuando alguna revelación o rito más profundo. Mientras tanto, bajo la superficie de sus conversaciones digitales, entrelazaban un enredo de motivos invisibles y agendas ocultas, cada uno desempeñando su papel en este juego clandestino. A medida que avanzaba el día, el joven seguía observando, dividido entre la curiosidad y la cautela. Las alianzas fracturadas del grupo, las predicciones crípticas y los extraños ritos dibujaban un cuadro de un mundo tan peligroso como fascinante. Cuanto más trataba de comprender sus motivos, más esquiva resultaba la verdad. Quedó claro que,
bajo la apariencia de interacciones mundanas, se escondía un entramado complejo de luchas por el poder, ritos secretos y ambiciones arraigadas en el deseo de control e influencia. A pesar del caos y las visiones de batallas imposibles que llenaban su mente, percibía que algo mayor se estaba gestando, una tormenta cuyo alcance completo aún permanecía invisible. Los relámpagos que atravesaban el cielo se habían convertido en un símbolo de cambio, de trastorno. Su propio lugar en esta red de intrigas era incierto, pero sabía que ya no podía seguir siendo un observador pasivo. Su contemplación vaciló con la realización de que pronto, todos estos hilos, ya sean ilusiones o realidades, convergerían de maneras que no podía predecir ni controlar, y que la verdadera naturaleza del poder residía no solo en la fuerza, sino en entender cuándo actuar y cuándo esperar. En el bullicioso corazón de la ciudad, una planta misteriosa llamó la atención de un aventurero experimentado, una rama de la flora del río del norte, conocida por ser la semilla de un dragón venenoso y mortal. Intrigado por su siniestra reputación, preguntó a un alquimista cercano si podía conseguir un ejemplar así. El alquimista, con ojos que brillaban de curiosidad, asintió y respondió que si alguna vez encontraba uno, con mucho gusto se lo entregaría. El protagonista, precavido por su peligrosa fama, dudó por un momento, pero sintió una fuerza inexplicable que le impulsaba a poseer ese artefacto tan raro y peligroso. Mientras permanecía allí, comprendió que el nombre ominoso de la planta era suficiente para ponerle los pelos de punta y de manera instintiva se apartó del grupo. Su vista se elevó hacia arriba, donde grupos de personas conversaban en susurros sobre eventos recientes. Un tema recurrente era una ciudad, llamada Ciudad H, donde supuestamente un individuo había eliminado a muchas personas. Curiosamente, ninguna de estas víctimas había sucumbido, en cambio, sobrevivieron indemnes, dejando un rastro de curiosidad y sospecha. Al relacionar estos susurros con la reciente ola de ataques a estudiantes en una escuela cercana, el protagonista dedujo que las víctimas podrían estar relacionadas. Considerando la cercanía de los ataques a Ciudad H y el hecho de que muchos de los agresores parecían ser delincuentes, estuvo convencido de que estos culpables podrían ser en realidad las mismas personas. La posibilidad le pareció demasiado coincidente para ignorarla, alimentando un creciente sentimiento de desconfianza e inquietud en su interior. Sin embargo, mientras meditaba sobre estas inquietantes conexiones, las dudas comenzaron a invadir su mente. Régimen, susurraron sus pensamientos, comenzaba a creer en una conspiración de coincidencias. La tensión creciente le hizo decidir que necesitaba aclarar su mente. Salió corriendo por las calles de la ciudad, cada respiración de aire fresco ayudaba a disipar la enredada telaraña de rumores y sospechas. Correr le servía como una escapatoria mental, una forma de olvidar a los peligrosos miembros de bandas y a esas figuras misteriosas y luminosas, los ladrones en forma de relámpago y la hada que, se decía, había aparecido en la ciudad, que podrían estar relacionadas con estos extraños episodios violentos. Mientras tanto, en el aeropuerto, la escena era igualmente dinámica. Una multitud de viajeros y visitantes bullía con entusiasmo y admiración. Muchos estaban cautivados por una joven cuya belleza parecía casi irreal, lo que provocaba mensajes y textos alabando su atractivo, algunos diciendo que nunca habían visto tal elegancia en sus vidas. Ella paseaba por la terminal, con auriculares puestos, perdida en su propio mundo. Murmuró su desprecio por los lugares concurridos, quejándose de que era fácil perderse en ellos, pero su curiosidad la llevó a revisar su teléfono una vez más, buscando noticias o actualizaciones solo para asegurarse de que todavía seguía en camino. Sus mensajes revelaban una conversación compartida entre un grupo de amigos, discutiendo su llegada y su próxima reunión con una figura misteriosa conocida como el Señor 7. Sin embargo, a pesar de los planes, no había aparecido ninguna señal de él. Uno de sus compañeros sugirió que activara el GPS para orientarse, pero ella se rió suavemente de la idea. Honestamente, estamos olvidando algo, dijo. La gente debería estar hablando de mapas y brújulas, no de GPS. Otra amiga admitió que habían intentado usar la tecnología, pero seguían perdidos, lo que llevó a que alguien más sugiriera que, si realmente no estaban seguros, simplemente podrían volar. El joven,
que escuchó esto, se echó a reír y comentó para sí mismo que esas personas nunca cambian, siempre pensando en sobrevolar la ciudad para encontrar su camino. Entonces, el hombre de la región del Río del Norte le preguntó a dónde se dirigía. Ella respondió que quería llegar al templo de la linterna fantasma, ubicado en la calle Luxin. El nombre despertó instantáneamente en el protagonista un recuerdo vago del barrio donde residía Pluma Suave, un personaje misterioso que había cruzado su camino. Sin embargo, se dio cuenta de que varias calles podían tener el mismo nombre, lo que complicaba las cosas. Curioso, observó cómo un taxi se detenía cerca, y su conductor le gritaba a la joven, preguntándole si necesitaba un viaje. Ella preguntó si el conductor conocía la ubicación del templo de la linterna fantasma. El conductor, que no conocía ese lugar específico, preguntó exactamente en qué parte de la calle Luxin podía estar. Ella confirmó que efectivamente era en la calle Luxin, y él, reconociendo el nombre, respondió que vivía cerca, pero nunca había oído hablar del templo. Con sus planes en mente, ella hizo su mochila y decidió caminar hacia la calle Luxin, confiando en que el conductor conocía bien el barrio. Con esa decisión tomada, el conductor quedó sorprendido, pero aún así aceptó ayudarla, guiándola en el camino. Mientras ella se ponía en marcha, actualizó su grupo de chat, asegurándoles que se dirigía al templo, mientras meditaba sobre el extraño encuentro con el conductor del taxi. En su mente, reflexionó sobre cuánto tiempo hacía desde la última vez que había estado verdaderamente sola, sin la multitud constante, sin la distracción digital, y sintió una sutil sensación de alivio mezclada con anticipación. Mientras tanto, en un lugar conocido como el paraíso de los Fuodies, el ambiente era animado y vibrante. El barrio era famoso por sus vendedores callejeros, que ofrecían una variedad de deliciosas delicias locales que atraían a multitudes de toda la ciudad. Nuestro protagonista se encontraba frente a un puesto de comida popular, contemplando su nombre por un momento antes de recordar que estaba situado en el barrio a lo largo de la calle Luxin. Recordó que esa era exactamente la calle a donde Pluma Suave pretendía ir, el lugar envuelto en una mezcla de familiaridad y misterio. Al mirar a su alrededor, notó grupos de adolescentes sentados cerca, juzgando a las chicas alegres que pasaban. Algunos comentaban en voz alta, criticando apariencias o haciendo bromas, sus conversaciones rozando lo imprudente. Era evidente que alguien debería llamar a la policía para lidiar con el comportamiento descontrolado y la actitud peligrosa de estos chicos, que parecían necesitar desesperadamente orientación. De repente, entre sus bromas, uno de los chicos gritó un puntaje para una chica que pasaba, 100 puntos, una respuesta descarada que irritó y divirtió a quienes estaban a su alrededor. El barrio vibraba con energía, voces juveniles y una sensación de salvajismo que reflejaba el espíritu caótico pero vivo de la ciudad. En ese ambiente, las historias se entrelazaban, algunas mundanas, otras misteriosas, todas contribuyendo al tapiz continuo de la vida urbana, lleno de peligros ocultos y cruces inesperados. La narrativa de estos personajes, cada uno navegando sus caminos entre el caos y la claridad, destacaba tanto la vibrante vitalidad como el peligro que acechaba en cada esquina, tejiendo una historia compleja y colorida que seguía desarrollándose en las profundidades de una metrópoli extensa llena de secretos, esperanzas y peligros. En la suave bruma de una ciudad bulliciosa, entre pasos apresurados y calles abarrotadas, se descubrió un momento delicado que cambiaría para siempre la vida de quienes estaban involucrados. Todo empezó cuando llegó una mujer, cuya presencia era tan elegante como un susurro, portando un elegante maletín de cuero. Sus movimientos eran fluidos, encarnando una confianza suave que inmediatamente capturó la atención de un joven cercano. Su mirada, atraída involuntariamente, la siguió en cada paso que dio al pasar. En ese instante fugaz, el joven sintió una atracción inexplicable en lo más profundo del pecho, una oleada repentina de emociones que parecía superar su gran temple habitual. Era como si una cuerda invisible hubiera atado su corazón a ella, y en ese momento en que ella pasó, se dio cuenta de que había caído, de manera irrevocable Ejouples, bajo su hechizo. Sus amigos, notando su estado distraído, le lanzaron una broma, diciendo que su encanto solo podría valer una puntuación perfecta de 100 puntos. Sin embargo, él permaneció en silencio, perdido en la tormenta de sentimientos que surgían en su interior.
Observó cómo ella se movía entre la multitud, sus pasos tranquilos pero determinados, y sintió el impulso de acercarse a ella. Reuniendo valor, se levantó de repente, anunciando a sus amigos que ya no podía ser un observador pasivo. Con pasos indecisos, empezó a caminar en su dirección, susurrando a todos a su alrededor que necesitaba hacer algo audaz. Pero a medida que se acercaba, vaciló, su valor temblando. Perdido en la admiración, decidió observarla desde la distancia y, después de unos momentos, se encontró llorando suavemente, abrumado por la belleza que no pudo articular. El joven se rió suavemente de su propia vulnerabilidad, luego se dirigió a una carnicería cercana en busca de distracción en la rutina mundana de escoger cortes de carne. Al salir, el destino volvió a jugar su carta, y se encontró cara a cara con la mujer una vez más. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba si esto era mera coincidencia o algo más inevitable. Mientras ella pasaba a su lado, bajó la mirada, sintiendo que una mezcla de desconcierto y cordura se desvanecía poco a poco. Parecía como si su mente le jugaran tricks, pero la intensa presencia de su aura lo mantenía arraigado en un mundo de asombro. Estaba a punto de desechar el encuentro cuando un detalle intrigante llamó su atención: alguien había mencionado un lugar llamado el Templo de los Fantasmas. La mención despertó su curiosidad, y de manera instintiva giró la cabeza para verla partir. Había una especie de atracción magnética que lo impulsaba a seguir sus pasos, a entender quién era realmente ella. Sin dudarlo, sacó su teléfono para revisar sus últimas publicaciones y vio que había anotado su llegada a una determinada calle, mencionando que la zona estaba llena de gente. Curiosamente, recordó que ella había salido del aeropuerto apenas 2 horas antes. Su intuición le decía que ella se encontraba en la parte equivocada de la ciudad, tal vez confundiendo una calle con otra. Esta discrepancia alimentó su escepticismo. Se negaba a creer que ella pudiera ser solo una mujer común. De ninguna manera es una persona cualquiera, pensó con firmeza, negándose a aceptar la posibilidad de que fuera simplemente una mujer de paso. De repente, su teléfono sonó, un mensaje de voz. Tocó para escucharlo, recordando el momento en que ella lo había grabado. Anteriormente, había reproducido su mensaje y notado que su voz sonaba insegura, como si estuviera ansiosa porque alguien a quien intentaba contactar, el hombre del Río del Norte, no respondía en el momento en que pasaba por esa zona en particular. Ahora, al volver a darle play, su tono parecía tenso, insinuando su malestar. Ella se había dado la vuelta, ajustando su ritmo, y podía ver que miraba nerviosa por encima del hombro. Sus ojos parecían buscar algo o a alguien, y lo impresionó su vulnerabilidad. Fue entonces cuando se preguntó si el muchacho que mencionó, una figura juvenil, quizás un adolescente, era en realidad una persona mayor, alguien de su grupo. Su curiosidad se profundizó al notar un tenue aroma a perfume que permanecía en el aire, y observó cómo ella se acercaba, su rostro cada vez más cerca del suyo. Luego le preguntó si pertenecía al grupo de las 9 provincias, un detalle que le desconcertó. Para su sorpresa, ella confirmó su identidad como Pluma Suave, un apodo que resonaba con su comportamiento elegante. Su rostro irradiaba confianza y encanto, aunque su edad parecía rondar los 19 años, extrañamente mayor que lo que sugería su apariencia juvenil. Ella lo dirigió con familiaridad, y él se dio cuenta de que había oído su nombre, que él compartió con cierta vacilación, diciéndole que su nombre de pila era Son Xuan. Ella le hizo señas para que olvidara el nombre taoísta que había mencionado antes, indicando que era solo una superstición que algunas personas utilizaban para ocultar o mistificar sus verdaderas identidades. Expresó su comprensión de que algunos prefieren mantener en secreto sus nombres reales, una silenciosa aprobatoria a las capas complejas debajo de sus personalidades. Luego, le pidió que dejara de usar la formalidad de llamarla hermana mayor, un término respetuoso que ella encontraba algo irrespetuoso, y insistió en que simplemente la llamara Son. Él dudó por un momento pero aceptó, sintiendo una atracción inexplicable por conectar más directamente. Con un tono suave y sincero, le preguntó si necesitaba ayuda, si estaba aquí en alguna misión o solo explorando. Su corazón dio un vuelco ante la sinceridad de su pregunta, pero se dio cuenta de que estaba profundamente enamorado. Sin pensar,
Le ofreció llevar su maleta, no porque ella lo pidiera, sino porque quería estar cerca de ella, apoyar su viaje. Ella rechazó cortésmente, prefiriendo caminar por su cuenta, pero él escuchó atentamente su destino. Le dijo que sabía a dónde quería ir y señaló suavemente que parecía estar en la calle equivocada. Sus ojos se abrieron sorprendidos al preguntar si estaba en la calle Luxin, que era precisamente el lugar al que ella quería llegar. Él confirmó su sospecha, pero luego explicó que eso no estaba en la misma ciudad, la ciudad J, un paisaje urbano completamente diferente, y que quizás había confundido las dos calles con nombres similares. Su tono fue amable pero firme, y sugirió que revisara el GPS de su teléfono. Sin embargo, al mirarla, se dio cuenta de que su batería se había agotado, otro giro del destino. Ella no tenía manera de verificar su ubicación, y él le ofreció su propio dispositivo, pero ella dudó. Momentos después, admitió que también se le había muerto la batería del teléfono. La complicación se profundizó al enfrentar ambos la misma situación, sin poder confirmar su ubicación. Se preguntó si ella tenía prisa por llegar a su destino, y ella asintió solemnemente, reconociendo que sus circunstancias eran apremiantes. Su conversación quedó en el aire, una conexión silenciosa formándose en medio del caos de tropiezos y señales perdidas. La ciudad pareció desvanecerse en el fondo, dejando solo a ellos dos en este momento raro, suspendido, de incertidumbre compartida y esperanza silenciosa. Érase una vez, en un rincón tranquilo de una ciudad bulliciosa, habitaba un joven atrapado entre mundos, uno arraigado en rutinas mundanas y otro extendiéndose hacia horizontes místicos. Su vida era una danza intrincada de responsabilidades diarias y ambiciones no expresadas, un delicado equilibrio que a menudo lo hacía cuestionar los límites que separaban lo ordinario de lo extraordinario. Un día, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras en las calles de la ciudad, el joven se encontró de pie frente a un apartamento modesto. Era su refugio, un lugar donde buscaba escapatoria del caos exterior. Su mente estaba preocupada por las trivialidades del día cuando una suave voz interrumpió sus pensamientos. Era una joven, alguien que conocía, indecisa pero sincera. Ella vaciló ligeramente, buscando palabras con la mirada. Espero no haber tardado demasiado, dijo, con una voz teñida de nerviosismo y curiosidad. Mi padre me advirtió que si me quedaba demasiado tarde, me regañaría. Así que pensé que tal vez podría usar la computadora en tu habitación para consultar cómo llegar allí. Él la miró, divertido por su sinceridad. ¿No puedes cargar tu teléfono en la tienda?, preguntó con una sonrisa. Pero puedes traerlo a tu habitación, continuó suavemente, percibiendo su incertidumbre. Ella asintió, aclarando si la habitación era su espacio habitual de prácticas o quizás un supuesto refugio de la soledad. Él también estaba algo confundido. Para él, era solo un dormitorio ordinario, nada especial. Sin embargo, se encontró pensando instintivamente en las reglas no expresadas, en cómo no se debería llevar a una chica al dormitorio masculino. Aún así, la curiosidad del momento predominó, y tras echar un vistazo alrededor, decidió invitarla a entrar. La puerta se abrió, mostrando una habitación sencilla pero cómoda, llena de pertenencias desordenadas y el suave zumbido de una computadora. En cuanto entraron, se volvió hacia ella y preguntó, ¿qué te gustaría beber? Sus ojos se iluminaron con un deseo simple, quizás un poco de té, respondió suavemente. Sin embargo, por casualidad, él solo tenía una bebida que pensaba que ella podría no gustar, un extraño jugo de naranja al que en broma llamaba elixir espiritual. Encontró divertida su reacción. En su mente, todos los del grupo de entrenamiento bebían jugo así. Se consideraba una especie de ritual, un símbolo de su práctica terrenal. Ella, en cambio, parecía desconocerlo, y reflexionó que quizás ella estaba involucrada en otro tipo de cultivación, una que se centraba en entrenamiento de estilo de vida o disciplina espiritual. Decidido a ser útil, buscó en línea la receta y observó que preparar ese legendario jugo de naranja tomaría aproximadamente 5 horas, hecho que hizo que sus cejas se fruncieran en señal de sorpresa. Ella se preguntó en voz alta si se podría conseguir un taxi para traerlo, un pensamiento divertido, ya que ambos estaban lejos de ese tipo de lujo. Él respondió que no, probablemente un taxi no haría un viaje tan largo,
y su siguiente pregunta fue qué harían después. Él vaciló, confundido por su curiosidad. ¿Qué haríamos?, volvió a preguntar, con un ligero titubeo en la voz. Como apenas se conocían, se preguntó por qué ella mostraba tanto interés en posibles planes. Ella rápidamente se disculpó por no haber pedido permiso antes y, con lágrimas en los ojos, admitió que su sentido de orientación era terrible y que temía perderse. Su vulnerabilidad le conmovió, y expresó su deseo de ayudar, pero aclaró que no podía hacer mucho porque tenía clases a la tarde siguiente. Ella luego planteó una hipótesis: si no tuviera clases, ¿podría ir al sitio con él? Él pensó en ello, considerando el tiempo y las circunstancias. Si ese fuera el caso, dijo con cautela, entonces sí. Revisó el pronóstico del tiempo, se aseguró de que no se preveían condiciones inusuales y se preguntó si era prudente aceptar. Aún así, ella parecía ansiosa, y él no quería decepcionarla. Ella le pidió si podía usar su computadora por un momento. Él le entregó su teléfono, y ella rápidamente comenzó a buscar información. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras navegaba por perfiles, incluyendo el suyo propio, los datos de su profesor y del horario de clases. Era más astuta de lo que él pensaba, incluso astuta, su mente analizaba posibilidades, considerando escenarios donde, si ocurría un evento imprevisto que involucrara a cierto profesor, ella podría evitar las clases por completo. Parecía especialmente interesada en un cuaderno que él mantenía cerca de su espacio de trabajo, donde había anotado la receta publicada en su grupo de chat. Sus ojos se iluminaban al verlo. Se preguntó en voz alta cuántas raciones se podían preparar de una vez, con ganas de poner a prueba sus habilidades en la cocina. Notó que él había escrito la receta, y una sospecha repentina cruzó por su mente, que tal vez él era uno de los practicantes excéntricos de esa disciplina peculiar. Él, de repente, tímido, negó haber probado la receta él mismo, alegando que simplemente no había tenido la oportunidad porque le faltaban los ingredientes necesarios. Ella se acercó y le ofreció enviarle 2 cajas con ingredientes cuando volviera a casa, para ayudarle a prepararla a ella misma. Agradecido, le pidió sus documentos para reservar un boleto. Mientras ella estaba en la ventanilla, no pudo evitar pensar en lo hermosa y amable que parecía, su naturaleza suave contrastando con la dureza del mundo. Para él, parecía casi de otro mundo, encantadora y delicada, viviendo en un universo de ilusiones. Mientras tanto, ella activó sus gafas especiales, unos dispositivos desarrollados para ella que podían proyectar su visión a otro reino completamente diferente. Tomó una vista panorámica de la ciudad, su mente expandiéndose más allá de los horizontes visibles, imaginando paisajes y posibilidades mucho más allá de su realidad actual. Su mirada se fijó en el horizonte lejano, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas repartidas en un cielo infinito. Deseaba escapar, aunque solo fuera por un momento, a un reino donde sus sueños pudieran desplegarse libremente. El joven, observando su silenciosa ensoñación, sintió un leve anhelo. Ella encarnaba una resiliencia silenciosa, gotas de rocío en una hoja frágil, pero con fuerza infinita. A medida que la noche se profundizaba, la ciudad continuaba su ritmo implacable. Sin embargo, dentro de aquel modesto apartamento, había un mundo diferente, uno lleno de esperanzas silenciosas, secretos susurrados y el deseo no dicho de algo más profundo. El joven reflexionó sobre la fragilidad de esos momentos, entendiendo que, bajo su apariencia, yacía un alma ansiosa por explorar los límites de la posibilidad. Se quedó en silencio, viendo cómo su mirada se perdía más allá de los límites físicos de su pequeño refugio. Fue en estos silenciosos momentos de pausa, vislumbrados a través de sus gafas místicas, donde emergían mundos desconocidos, un universo de sueños sin límites que espera justo más allá del horizonte, invitando a quienes tengan la valentía de alcanzarlos. Una vez, en un vecindario tranquilo en las afueras, un padre llamado Daniel descubrió una escena inquietante dentro de las paredes familiares de su hogar. Había estado trabajando hasta tarde y, al llegar, se encontró con la vista que lo dejó paralizado, su confiable profesor, involucrado en lo que parecía ser una conversación intensa con su hija ella en la sala de estar. La discusión era en voz baja pero intensa, y la aguda vista de Daniel captó las expresiones fugaces en sus rostros, revelando una red de secretos escondidos tras palabras ordinarias.
La sospecha persistente le carcomía, dejando una sensación incómoda de que algo no estaba bien. Tras este descubrimiento, la hija de Daniel, ella, rápidamente se acercó para ofrecer sus disculpas. Le aseguró que la situación sería compensada más tarde, pero hoy tenía algo urgente que atender, necesitaba visitar el hospital. Su tono era calmado pero urgente, subrayando la gravedad de la situación. Mientras ella hablaba, un movimiento extraño llamó la atención de Daniel, su pierna parecía levantarse sutilmente, casi involuntariamente, haciendo que tropezara. Sus reflejos rápidos le impidieron caer, pero ese movimiento repentino e involuntario le dijo más a Daniel de lo que las palabras podrían expresar. Preocupada, ella decidió resolver un pequeño dilema, arreglando cuidadosamente el asunto con eficiencia silenciosa antes de retirarse a su habitación. Una vez sola, ella sacó su teléfono y, con esfuerzo deliberado, reservó un boleto para Daniel, un acto que reflejaba su esperanza de que él reconsiderara su postura anterior y ahora se uniera a ella en el próximo viaje. Ella creía que quizás ya no necesitaría quedarse atrás, especialmente tras los recientes acontecimientos. Momentos después, apareció en su pantalla una notificación, una actualización de la universidad, informándole que el profesor programado para el día siguiente había sido reemplazado. Los ojos de ella brillaron con irritación, estaba molesta porque la situación respecto a la clase aún no se había resuelto por completo. El profesor sustituto ya se dirigía hacia allí, pero sus preocupaciones permanecían sin resolver, añadiendo una capa de complejidad a sus planes. Al mismo tiempo, el padre estaba afuera, paseando a su perro por un estrecho callejón bañado en el tenebroso reflejo de las farolas. De repente, una fría brisa barrió el lugar, haciéndolo estremecerse involuntariamente. Se lo quitó de encima, pero ella, mientras tanto, se colocó sus gafas y volvió a acercarse a su computadora. Susurró suavemente para sí misma, prometiendo que una vez que todo terminara, compensaría a Daniel, lo recompensaría por todos los sacrificios. Al acercarse a la pantalla, confirmó que su reserva para Daniel se había realizado con éxito. Momentos después, otra notificación parpadeó en su monitor, la universidad había cancelado las clases para el día siguiente por completo. Todas estas extrañas transmisiones dejaban a su joven, Daniel, cada vez más desconcertado. Él miró a ella, cuya cara brillaba con un resplandor casi radiante, como si guardara un secreto demasiado grande para compartir. Al día siguiente amaneció claro y brillante, y ella anunció que era momento de partir del pueblo. Ella estaba ansiosa por encontrar un templo especial del que había oído hablar, escondido en alguna parte lejana de la ciudad. Daniel, pragmático como siempre, respondió con calma que primero debían llegar a su destino y solo entonces preocuparse por lo que les esperaba. Sus pensamientos vagaron mientras viajaban, en el tren, no pudo evitar pensar en lo impresionante que lucía ella, tan hermosa que parecía la heroína de alguna historia romántica. En una escena que parecía sacada de un cuento, imaginó que muchos jóvenes se acercarían a ella, compitiendo por su atención. Sin embargo, de alguna manera, se encontró sintiendo que todas esas preocupaciones habituales, la rivalidad, la competencia, desvanecían. En cambio, observaba somnoliento el paisaje que pasaba borroso por la ventana, el suave ritmo del tren que le inducía un estado de paz. Ella, igualmente cansada, cayó en el sueño y apoyó la cabeza en su hombro, haciendo que él sonrojara de forma inesperada. La intimidad era sutil pero profunda, insinuando un vínculo cada vez más fuerte entre ellos. El tiempo avanzaba y el tren se acercaba a su destino. La emoción colectiva crecía a medida que las anunciaciones locales craqueaban por los altavoces de la estación, señalando su inminente llegada. Ella despertó, sus ojos parpadeando abiertos, aunque todavía somnolienta, quedó atrapada en un momento de inocencia relajada, con la boca ligeramente abierta y una pequeña babita visible en la esquina de sus labios. Descendieron a las bulliciosas calles de la ciudad, donde comenzaron sus planes de encontrar un lugar para quedarse. Ella miró alrededor, ansiosa por localizar el templo legendario del que había leído, y preguntó a la recepcionista de un hotel cercano acerca de él. La recepcionista, que no conocía ese lugar, negó con educación y confesó que no sabía de ningún templo en esa área.
Escuchando atentamente, ella oyó una conversación entre unos transeúntes, una joven con llamativos cabellos violetas, cuya voz se oía sobre el ruido. La chica, claramente interesada, llamó rápidamente a alguien con sensación de urgencia, informándole que un grupo de personas buscaba el esquivo templo. Cerca de allí, un hombre con un espeso bigote, aparentemente un local mayor, fue cuestionado acerca de la ubicación del templo. Él se detuvo, observando cuidadosamente a ella y Daniel. Cuando le preguntaron sobre la fuerza de estos buscadores, la chica de cabello violeta comentó que la mujer que lideraba la búsqueda parecía poderosa, pero el hombre que la acompañaba parecía mundano, ordinario en todos los aspectos. Sin embargo, lo que sorprendió a ella fue que la chica seguía llamando al hombre señor, indicando un cierto respeto o jerarquía que a menudo se encuentra en entornos tradicionales o formales. El hombre cauteloso aconsejó a ella y Daniel que permanecieran alerta, advirtiéndoles que tuvieran cuidado, ya que habían pasado muchas décadas, más de 60, desde que alguien había visto al dueño de aquel lugar misterioso. Su vagar por la ciudad parecía ahora perdido y sin rumbo, sin embargo ella se aferraba a una creencia firme. Le dijo a Daniel que estaba segura de que el templo estaba cerca, recordando que su propia madre, cuando estaba embarazada de ella, había utilizado sus habilidades psíquicas heredadas de su padre para crear imágenes mentales de esa región. Ella explicó que su madre podía proyectar esas visiones a través de su mente y observar lugares lejanos desde la distancia. Daniel, escuchándola, no pudo evitar preguntarse si ella comenzaba a perder el contacto con la realidad, pero no dijo nada, simplemente la observaba con curiosidad. Le preguntó ansioso si había alguna nueva información sobre el hombre del norte, alguien a quien habían estado siguiendo. Ella le aseguró que había enviado nuevos mensajes en sus grupos de comunicación, pero nada concreto había surgido. Daniel admitió que no podía enviar ayuda a nadie desde donde estaba, tanto física como quizás emocionalmente, sin embargo ella le tranquilizó, diciendo que saldrían adelante. Creía que podían manejar la situación juntos, confiando en su determinación y recursos. Añadió que, si sus habilidades bastaban, pensaba seguir ayudándolo en esa prueba. Su investigación los llevó finalmente a un hombre con una vieja conexión con la zona, un pariente que conocía bien la historia local. El anciano, que en su día fue amigo del abuelo de ella, conocía la región a fondo. Cuando le preguntaron por la ubicación del legendario templo, hizo una pausa pensativa, considerando la pregunta. Su rostro parecía contemplativo, reflejando el peso del conocimiento acumulado a lo largo de los años. Por sus palabras, dedujeron que el templo se encontraba en un lugar con una importancia duradera, quizás oculto a los ojos de la mayoría. A medida que profundizaban en su búsqueda, su viaje por la ciudad se convirtió en algo más que una simple búsqueda de un sitio antiguo. Se transformó en una búsqueda de comprensión, una misión para captar las verdades enterradas bajo capas de historia, mito y leyenda. Los recuerdos psíquicos de ella y sus proyecciones vívidas servían tanto como guías como misterios que ella misma luchaba por comprender por completo. Mientras tanto, Daniel, atrapado entre el escepticismo y la confianza, se encontraba cada vez más inmerso en su mundo, un ámbito donde la realidad y la imaginación se entrelazaban, creando un tapiz de secretos que esperaba ser revelado. A través de calles bulliciosas y callejones tranquilos, avanzaban, cada paso acercándolos a respuestas que podían transformar su comprensión del pasado, del presente y quizás incluso del futuro. La búsqueda del templo ya no era simplemente encontrar una estructura antigua, se había convertido en un viaje hacia el autoconocimiento, una prueba de su valentía y un testimonio del poder misterioso que los unía. Y así, en medio de sombras cambiantes y esperanzas parpadeantes, siguieron adelante, lado a lado, decididos a descubrir la verdad oculta bajo la fachada antigua de la ciudad, preparados para enfrentar cualquier misterio que los aguardara al final del camino. En la tranquila oscuridad de la noche, un misterioso viaje se desplegaba bajo el pálido resplandor de la luna. Una joven, conocida por su carácter delicado y gracia sutil, había llegado a poseer una antigua y delicada pluma de ave, cuya superficie brillaba suavemente como un susurro de historia. Su curiosidad fue despertada por relatos de un templo oculto, olvidado hacía mucho por la mayoría, que descansaba en lo profundo de un pequeño bosque que se extendía justo más allá de las afueras del pueblo.
Preguntó sinceramente si los demás conocían su ubicación exacta, con una voz cargada de anticipación. Un anciano, con ojos nublados pero agudos por la experiencia, la dirigió hacia el este, donde un bosque modesto se extendía en una promesa silenciosa. Desde este matorral, encontrarían un cementerio, un reino cubierto de maleza y olvidado, situado lo suficientemente cerca para guiarla directamente hacia el esquivo templo. El viaje, explicó, comenzaba siguiendo un sendero estrecho que se adentraba en las sombras de los árboles, donde los vestigios del pasado permanecían bajo capas de musgo y tiempo. Curiosa por saber la razón detrás de la colocación peculiar del templo, insistió en detalles. El hombre vaciló por un momento antes de revelar que los orígenes del templo databan de aproximadamente 60 años atrás, en una época en la que todo en la zona había sido demolido por la fuerza. Explicó que la destrucción había sido repentina, abrupta, borrando siglos de historia sagrada y dejando solo rumores y ecos múltiples. El templo se encontraba junto a un cementerio sagrado, lo que añadía peso al aura misteriosa que lo rodeaba. Curiosamente, señaló, el terreno era propiedad privada, lo que hacía que la existencia del templo fuera aún más desconcertante. Ella frunció el ceño, dudando de la historia, sugiriendo que era ilógico que un monumento sagrado estuviera escondido dentro de un cementerio privado. El hombre sonrió y reconoció su inteligencia, pero explicó más. Un foráneo, sin raíces locales, había llegado en el pasado con una oferta generosa por el terreno, una suma alta que parecía demasiado buena para rechazar. Tras la compra, el extraño desapareció sin dejar rastro, dejando al nuevo dueño creer que quizás el extranjero que mostró tanto interés había muerto misteriosamente, lo que lo llevó a vender la propiedad a otra persona. El nuevo propietario, sin perturbaciones, optó por demoler lo que quedaba, despejando completamente el sitio. A medida que la historia avanzaba, la mujer preguntó si todos los miembros de la familia relacionados con el templo original habían fallecido, a lo que el hombre confirmó que, en efecto, toda la línea familiar había sido extinguida, salvo algunos sobrevivientes que se habían ido o desaparecido con los años. Ella comentó que tales tragedias eran inevitables, considerando lo que representaba el templo. Eran lugares de conexión con múltiples espíritus, y cualquier perturbación o destrucción podía invitar maleficios o infortunios. Sus palabras, teñidas de una mezcla de escepticismo y superstición, llevaron al hombre mayor a reprenderla suavemente para que despertara de esas creencias y no se dejara seducir por mitos y miedos. Aquella noche, cuando el reloj dio las 11, recibió una llamada. Su acompañante cuestionó la tardanza de su visita planeada al templo. Ella respondió con calma, explicando que en medio de la noche era más fácil encontrar espíritus y que él estaría protegido de cualquier daño, incluso si se encontraban frente a una lápida desgastada. Describió cómo una vez el templo había estado en ese mismo lugar, ahora oculto por años de abandono. Su plan era acercarse con cautela, adoptando una formación para evitar provocar a los espíritus inquietos.